Buenas, pues bueno, como ha presentado el compañero, yo soy José Antonio Perdiguero, ahora mismo trabajo para Waylar, que es una pequeña startup de Londres. Nosotros estamos trabajando aquí en Málaga, aunque estamos en remoto, y bueno, mi rol ahora mismo es Head of Data Science, así que yo estoy un poco a cargo de todo el tema de Machine Learning y demás en la empresa. Y bueno, os voy a contar un poco unas ideas que nacieron a partir de Tom Christie, que es el creador de Django REST Framework. Y bueno, y un poco cómo se fue fraguando un framework ahora mismo en Python sobre un poco una evolución a lo que ahora mismo tenemos normal en Flash y en Django REST Framework. Y bueno, ahora os voy a ir comentando un poco a partir de... Vale, vamos a ver estos diferentes puntos a partir de un pequeño ejemplo con Django REST Framework, un trocito de código. Vamos a ir viendo diferentes cambios y mejoras que le podemos ir haciendo, digamos, para conseguir unos objetivos que os voy a comentar ahora aquí a continuación. Bueno, lo primero sería un poco, para ponernos en contexto, explicar qué hay mal, digamos, con respecto a las APIs tal y como se encuentran ahora mismo. Los dos frameworks, voy a utilizar un poco los dos frameworks principales de Python, que serían Django REST Framework y Flash, para crear APIs. Y bueno, la idea es que ahora mismo, en realidad, lo que tenemos no está mal. Simplemente, cuando ves un código en Django REST Framework o en Flash, ves como que, bueno, está como un poco anticuado y el código en sí no da mucha información sobre la API en sí. Entonces, utilizando las funcionalidades nuevas de Python, que hemos visto que se han ido añadiendo en las diferentes versiones, 3.5, 3.6 y demás, vamos a darle, digamos, uso a eso, integrarlo dentro de un framework para mejorar un poco, en plan, las funcionalidades de nuestras APIs. Entonces, los principales cambios van a ir conducidos principalmente por la anotación de tipo, utilizando el módulo typing y las nuevas características de async await, ¿vale?, que ya son parte del lenguaje, junto con el módulo async.io. Entonces, utilizando esta herramienta, pues vamos a ver un poco cómo mejorar el código. Principalmente deberíamos quedarnos un poco con que el código que nosotros escribamos para una API debería ser lo más expresivo posible y que describa la API completamente y nos dé cuanta más información de la propia API mejor, de forma que no solo el nuevo desarrollador que llegue y vea una API y vea el código diga entiendo más o menos qué es lo que se quiere construir, sino que también podamos con el módulo, por ejemplo, inspect de Python, podamos ver a nivel de máquina qué hace esa API, cómo trabaja esa API a nivel de máquina, para que podamos crear de forma automática pues diferentes herramientas, como por ejemplo aquí marco, digamos, un poco los objetivos a los que queremos llegar y las diferentes herramientas que querríamos conseguir. Pues podría ser, por ejemplo, una forma de tener una documentación interactiva de la API en base directamente al código, y una documentación que, por tanto, si se está generando directamente desde el código, tendríamos una documentación de nuestra API absolutamente actualizada con el código que tenemos desplegado en producción. Otra mejora interesante en el momento en el que tengamos mucha descripción de nuestra API sería poder generar un esquema de la API de forma también automática. La idea también, utilizando tanto async como await y esto que comentaba del módulo typing y tal, es que tengamos un código más adecuado a Python, digamos, a las nuevas versiones de Python, y no
tan, digamos, manteniendo tanta sintaxis de Python 2, sino utilizando todas las herramientas que nos provee Python en estos nuevos lenguajes. Entonces, bueno, como comentaba, vamos a movernos en los diferentes cambios que os voy a proponer, utilizando una API muy sencillita, con simplemente dos métodos, uno para registrar un nuevo cachorrito y otro para listar todos los cachorritos y que podamos filtrarlo por nombre, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un poco el código de todo lo que sería nuestra API, simplemente un endpoint que escucharía los dos verbos post y get para registrar y listar los cachorritos. Y bueno, simplemente para todo aquel que esté familiarizado con Django REST Framework, es un código relativamente sencillo en el que en el post pues nos llegará un body que parsearemos a JSON y lo pasaremos a través de un serializador. Comprobaremos si los datos el body que nos ha llegado es válido y devolveremos un 201 en el caso de que lo creemos o un 400 en el caso de que sea inválido. En el caso del listado, pues bueno, parecido también. Cogeremos todos los objetos que tenemos en base de datos, los pasaremos a través del serializador. En el caso de que no tengamos que filtrar, en el caso de que nos hayan dado el parámetro name, pues filtraremos utilizando ese parámetro y devolveremos en forma de JSON todos los objetos. Simplemente a partir de esto, ahora la primera mejora que os quiero proponer es modificar la ruta que tendríamos en Django REST Framework para ese endpoint, de forma que esta sería la ruta que tenemos actual, simplemente ese método asociado a esa URL y no tendríamos más, dependiendo de la petición que se haga dentro del código, veríamos si es un get o si es un post y tiraríamos hacia un lado o hacia otro. Entonces, la mejora que propongo de forma más inmediata es partir ese código en dos métodos, de forma que tendríamos un endpoint para registrar y otro para listar. Y esto nos permitiría totalmente de forma inmediata añadirle un docstring a cada uno de los dos métodos, de forma que ya estaríamos describiendo cada uno de los dos métodos diferentes. Y en ese docstring tendríamos una documentación propia de esos endpoints que podríamos utilizar más adelante. Por tanto, las URL, en el momento en el que hacemos esa diferenciación de los dos métodos, quedarían así. Evidentemente, este código no es compatible con Django, ¿vale? Esto es ficticio. Pero, bueno, la idea es eso. Simplemente hemos añadido la diferenciación por el verbo, no solo por la URL, para enrutar hacia un método o hacia otro. Esta sería la primera mejora que os propongo. La segunda sería que nuestras vistas, una mejora sobre las vistas que he definido ahora mismo, en el que no solo podemos utilizar vistas síncronas, como funciones síncronas como hemos visto hasta el momento, sino que podríamos utilizar una función asíncrona, como por ejemplo la que vemos aquí de registrar. Y bueno, evidentemente en el momento en el que estamos trabajando con una función asíncrona se nos abre un mundo nuevo en el que bueno, pues podemos utilizar conectores a base de datos asíncronos, pues yo que sé, conectores Redis asíncronos y cualquier cosa que pueda ser susceptible de trabajar en el mundo asíncrono de forma más rápida y ganar velocidad o ganar flexibilidad. Entonces, evidentemente, como ya he dicho antes, esto tampoco funcionaría ahora mismo en Django, porque Django por defecto solo trata con funciones síncronas, ¿vale? Para esto, Django define, se definió un paquete en Django que se llama Django Channels, que nos permite trabajar con funciones asíncronas. Y en base al nacimiento de este paquete Django Channel se crea un nuevo protocolo que hasta el momento estamos utilizando WSGI y se crea un nuevo protocolo que es ASGI que nos permite trabajar con funciones asíncronas y tal, un servidor de aplicación asíncrono.
Luego dejaré enlaces para que le interese ver cómo, bueno, la definición del protocolo ASGI y demás. Bueno, y hasta aquí, digamos, un poco la proposición, ¿no?, de que cambiemos a que sea el propio servidor o el propio framework el que se encargue de ver si la función o el endpoint que estamos tratando es síncrono o asíncrono, y él se encargue de tratarlo y meterlo dentro de un bucle de eventos o servirlo normalmente, ¿vale? Y pasamos a una siguiente mejora, que esto, aquí ya no hay, digamos, un contrapunto propio dentro de Django, sino que esto es algo nuevo, y para ello voy a complicar un poquito la vista en la que listamos y voy a añadir, simplemente voy a añadir una validación del parámetro name. Hasta el momento no me he parado en ello, pero bueno, hasta el momento nuestros endpoints en una API o en un servidor web simplemente son funciones que aceptan un parámetro request, construyen lo que sea con ese parámetro request y te devuelven una respuesta. Entonces, bueno, lo he señalado aquí, ¿vale? Como tipado, y ya aquí empiezo a utilizar el módulo typing para que veáis un poco. Esta request también es ficticia, aunque tenemos una request en Django y tenemos una response en Django, pero bueno, la idea es que nuestras funciones van a mutar de acepto una request y devuelvo una response a algo un poco más descriptivo, porque esta request puede ser cualquier cosa y no nos da ningún tipo de información sobre ese endpoint. Entonces, como ya decía, añado una validación sobre el parámetro nombre, que simplemente compruebo que la primera letra sea una mayúscula y ya está. Esto nos lleva a ver que dentro de la propia función estamos mezclando diferentes comportamientos, y sería deseable que tuviéramos, por ejemplo, este comportamiento de validación de parámetros de la request fuera de estos endpoints. Entonces, para ello se proponen los componentes, y un componente no sería más que una clase de esta índole. Relativamente sencilla, en el constructor, en caso de que no se cumplan los requisitos que hemos definido, lance un error de validación. Una vez que tenemos estos componentes, podríamos definir una sintaxis para nuestras funciones de esta forma, en el que en vez de aceptar una request, nosotros aceptaríamos el parámetro que nos hace falta para este endpoint. Y en este caso, pues bueno, sería el nombre que necesitamos para hacer filtrado. Y aquí ya podemos ver que el código de validación de este parámetro ha desaparecido, porque es el propio componente el que va a realizar la validación. Entonces, para esto, en realidad, nosotros vamos a necesitar un motor de inyección de dependencias, ¿vale? Los frameworks que luego listaré ya nos añaden este motor de inyección de dependencias. Entonces, nosotros aquí simplemente vamos a definir nuestros endpoints, nuestras funciones, con lo que esos endpoints necesitan. Esto nos va a dar una expresividad bastante fuerte, porque nosotros vamos a saber que este endpoint que está asociado a esta URL acepta este verbo y con estos parámetros, ¿vale? Luego pondré un ejemplo completo de cómo va eso. Por último, otra mejora más, aunque para explicar esta mejora me voy a parar un poco en explicar lo que serían JSON esquemas, ¿vale? Los JSON esquemas son un formato que es simplemente un JSON en el que nosotros definimos un tipo dentro de ese JSON y definimos que, por ejemplo, un tipo de parámetro, un tipo de componente, simplemente pues define un string o define un entero que va desde el rango 0 a 5, y es un formato de esquema estándar
que se utiliza, estándar, se utiliza en muchos sitios. Entonces nosotros vamos a definir dentro de Python, utilizando las clases y los tipos de Python, utilizando por tanto el módulo typing, un formato en el que nosotros podamos, digamos, movernos y transformar ese formato de clase a JSON Schema para tener un formato estándar de entrada y de salida en nuestros endpoints. Por tanto, en este ejemplo, que ahora lo pretendo enganchar con el otro endpoint que tenemos, que es el de registrar, nosotros vamos a decir que aceptamos como body para el registro de un cachorrito un esquema que nosotros lo hemos llamado de esta forma y que tiene dos parámetros, nombre y edad, que son de tipo string, el nombre, ¿vale? Aquí le damos una descripción y de tipo entero la edad y otra descripción, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este esquema común, nosotros podemos decir que para el registro nosotros no necesitamos una request, sino que lo que necesitamos es que nos llegue un body en esa request, que es ese tipo. Nosotros vamos a hacer lo que proceda y devolveremos devolveremos otra vez ese tipo. Por lo tanto, con esto nosotros estamos definiendo que para este endpoint, igualmente, que está asociado a esta ruta, a esta URL y a este verbo, esto acepta como entrada forzosamente este esquema y devuelve forzosamente este esquema. Por tanto, como podéis ver, la función también se simplifica muchísimo, porque igualmente este esquema o este tipo nos va a definir cómo, o sea, si es válido o no es válido y cómo se validan esos datos de entrada y esos datos de salida. Entonces, igualmente, con los componentes anteriores, el tipo va a ser un componente específico que nos va a permitir validar en base a los parámetros que hemos definido para ese tipo. Hasta aquí las mejoras que se proponen. Y la idea es que los beneficios que obtenemos de estas mejoras, aparte de que, como habéis podido ver, el más inmediato es que el código se reduce drásticamente y está bastante más modularizado, en el que separamos totalmente la validación de la lógica de negocio que tendríamos dentro de la API. En el primero tendríamos que, como ya he ido comentando a lo largo de las diferentes mejoras, por un lado tendríamos los dos endpoints asociados a la misma URL o al mismo path, pero diferenciados según el verbo, en el que en base al docstring podríamos extraer directamente la información para generar una documentación. Los parámetros que tendríamos en las queries, al haberlos inyectado utilizando una inyección de dependencia, en base al módulo inspect podríamos ver perfectamente los parámetros que tiene esa función y extraerlos aquí directamente. E igualmente podríamos definir la respuesta que tiene ese endpoint utilizando los tipos que hemos visto. Y lo mismo para el otro endpoint, que sería el registro. Esto, como ya digo, nos permitiría tener una documentación siempre pegada junto a nuestra aplicación en producción, totalmente actualizada, y no tendríamos que estar viendo si la documentación está actualizada y tal, sino que es algo que generamos directamente desde el código. Lo segundo es que, igualmente, como hemos definido claramente los endpoints que vamos a definir con su lista de parámetros de entrada y su respuesta, independientemente de lo que tenga, del body que tenga esto, nos sería muy fácil ver todos los parámetros con todas las rutas, todos los endpoints con todas las rutas y sus parámetros, y definir mocks para todos los endpoints, con lo que esto nos permitiría que se empiece a testear
o se definan los test para los diferentes endpoints antes de que se acabe el desarrollo de, bueno, el desarrollo de la API. Igualmente, y relacionado con lo anterior, al tener una información tan descriptiva de cada uno de los endpoints, esto nos permitiría, primero, definir esquemas propios de cada uno de los tipos utilizando JSON Schema, como he comentado antes, y luego definir un esquema global de la API utilizando OpenAPI, lo que antes era Swagger o cualquier otro estándar de definición de esquemas. Y por último, como tenemos también el esquema generado, nos resultaría relativamente fácil crear clientes genéricos para nuestras APIs, como, bueno, ya podréis ver un montón de ejemplos utilizando Swagger y demás. Y hasta aquí.